¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio informativo y de análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y hoy lo hacemos hablando, como no podía ser de otra manera, de la Dana. Y no podíamos no hablar de este tema, no solo porque estamos comprometidos, como cualquier programa de radio en directo y más en esta emisora, a darles siempre la última hora y tenerles actualizados de toda la información de alcance. En esta ocasión queremos tratarlo desde la óptica que nos toca, desde la óptica de la economía, desde la óptica de los datos, de los daños y de las alternativas, fundamentalmente, que van a tener o que tienen ya los habitantes de las comunidades autónomas de las regiones afectadas y muchos de ellos, como escuchábamos ahora en el boletín informativo, muchos de ellos que lo han perdido absolutamente todo. Algunos, los que peor, han salido parados, evidentemente, sus propias vidas. Pero es que este temporal, esta Dana, esta gota fría, yo creo que podríamos hablar abiertamente de este huracán que ha sufrido la costa de Levante, porque los estragos que ha causado se asemejan mucho más a los que vemos habitualmente en la costa este de Estados Unidos cada vez que les azota un huracán. Precisamente en estas fechas se parece más a eso que a las habituales gotas frías que también por estas fechas sacuden a la Comunidad Valenciana y las llenan de inundaciones. Claro, poco o nada tienen que ver las inundaciones de todos los años en la Comunidad Valenciana con esas torrenteras y que precisamente la comunidad autónoma está acostumbrada y sabe cómo llevarlas, que lo que ha sufrido estos días, ¿no? Ha sido un golpe de la naturaleza como no se vivía en la región desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Si nos remontamos al 56 con esas grandes riadas, pues ha pasado muchísimo tiempo. En aquella época murieron 85 personas, ahora mismo el conteo de muertos supera los 90 con creces y nos vamos acercando lamentablemente hasta los 100 muertos. Nos cuentan ahora mismo, si leemos la portada de Libertad Digital, que han localizado 7 cadáveres en un garaje en La Torre, en la localidad de La Torre, mientras siguen las labores de búsqueda. Es la verdad escalofriante toda la información que llega desde ayer de la Comunidad Valenciana y de las regiones afectadas por la Dana. Insisto, vamos a ofrecerles siempre la última hora y la información de alcance. Ya, como digo, estamos hablando de alrededor de un centenar de muertos por la Dana. El temporal ha arrasado carreteras, puentes, viviendas, en definitiva, pueblos enteros. Ha arrasado tierras de cultivo, se ha llevado por delante ganaderías, se ha llevado por delante animales, se ha llevado por delante, insisto, la vida de casi un centenar de personas, innumerables bienes materiales. Hemos visto cómo puentes enteros sucumbían a la fuerza del agua, cómo las carreteras estaban completamente retorcidas y rotas, cómo los pueblos se han quedado sin casas, sin calles, sin tendidos eléctricos, sin agua potable. Los datos de los daños no se pueden cuantificar todavía, es muy prematuro para empezar a poner números a la tragedia. Desde luego va a quedar pequeña la que se registró en 2019 en Alicante, una Dana similar a esta, pero infinitamente menos destructiva y que causó daños por más de 1.300 millones de euros. Lo que sabemos es que, de momento, en el terreno económico, Carlos Mazón, el presidente de la Generalidad Valenciana, sí que anunciaba un paquete de ayudas de hasta 200 millones de euros para paliar los daños más inmediatos, para tratar de dar respuesta a las urgencias más evidentes, a esa gente que se ha quedado sin agua, sin luz y que necesita el soporte vital para poder seguir adelante. Por tanto, quiero empezar diciéndoles que la Generalitat Valenciana ya tiene ultimado un primer decreto donde prevemos movilizar una cifra inicial, ampliable y compatible con el resto de administraciones de 250 millones de euros que se sumarán a la partida que la Diputación Provincial de Valencia trasladará a continuación.
Bueno, pues esta era la información que ofrecía el presidente de la Generalidad, ese primer paquete de ayuda económica de urgencia. Insistimos, hay miles de personas que están en una situación extraordinariamente precaria, pueblos enteros sin acceso a agua potable, sin suministro eléctrico, sin víveres, sin comida, sin acceso a medicaciones que en muchos casos son de vital importancia para enfermos crónicos. Es decir, la situación es límite para mucha gente ahora mismo y se necesita movilizar recursos de manera rápida para poder atender a estas necesidades. Hoy vamos a tratar de darle alguna pista, de aportar un mínimo granito de arena desde Con Ánimo de Lucro, aquí desde esta ventana que tenemos en Es Radio y en Libertad Digital, pues no sé, para tratar de echar una mano a todos aquellos que se encuentran ahora mismo pues viendo cómo media vida se les ha ido con la riada, que ha venido una torrentera, un aluvión y se ha llevado sueños, se ha llevado vidas, se ha llevado casas, se ha llevado enseres, se ha llevado coches. En fin, se ha llevado, bueno, pues los desvelos de tantísima gente. Hoy, desde Con Ánimo de Lucro, vamos a hablar con especialistas para aportar ese granito de arena y darles soluciones. ¿Dónde pueden acudir para empezar a buscar soluciones a esos grandes problemas que tienen hoy encima? Pero antes, como siempre, vamos a repasar la portada de Libre Mercado. Y como cada día me acompaña ya Beatriz García. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas, Luis Fernando. Importante el programa de hoy, Bea, en el que vamos a analizar pues todos los pasos que tienen que dar aquellos que han sido afectados por este fortísimo temporal, por esta gran desgracia, para poder empezar a recuperar parte, a acceder a recursos para tratar de reconstruir, en muchos casos, vidas completas. Sé que en Libre Mercado siempre hemos estado muy atentos también a este tipo de informaciones, pero lamentablemente, mientras nosotros estamos dedicándonos a esto, mientras en el día de ayer tanta gente perdía sus casas, mientras otros tantos estaban tratando de rescatar a personas, de estar pendientes de ayudar a tanta gente que lo necesita, teníamos en el gobierno pues a gente que estaba interesada en otras cosas, en seguir metiéndonos la mano en el bolsillo, en aprobar nuevas subidas de impuestos. Tú estuviste muy ágil y lo viste enseguida. Anoche ya publicabas ese impuesto al diésel, ese impuesto a los grandes bancos, subidas de IRPF, en definitiva, un nuevo palo fiscal. Un nuevo palo fiscal y encima una auténtica vergüenza el modus operandi que ha seguido el gobierno. Ya con este impuesto estamos curados de espantos, pero no. O sea, lo que ha hecho el gobierno de meter 50 páginas de enmiendas en una ley que no tiene nada que ver con las subidas de impuestos que están pretendiendo aprobar, ojo, porque puede que sus socios le digan que no. Ya le dijo el PNV que no al diésel en su momento, porque desde que puso el pie en la primera alfombra de Moncloa, Pedro Sánchez quiere subir los impuestos al diésel. Estamos hablando de más de 14 millones de conductores afectados. Estos los que no iban a subir los impuestos a las clases media, los que negaban por activa y por pasiva que ellos estaban aquí para gravar a los ricos. Pues impuestazo al diésel de casi 10 céntimos por litro. Veremos a ver qué piensa Sumar o Podemos, que son los abanderados de los pobres, a ver qué dicen en ese momento, porque Podemos en su momento se negó. Si tienen los apoyos necesarios, estas subidas se empezarían a ejecutar al año que viene. El gobierno se ha inventado unos nuevos presupuestos por la puerta de atrás, con una falta de seriedad, con una poca vergüenza. Incluso podríamos hablar de que nos han intentado engañar y que se haga la semana de la tragedia de Valencia. Todavía me parece más aberrante y hay que ponerles la cara colorada, ya que ellos nos van a poner el bolsillo en serios apuros, o eso es lo que pretenden en 2025. Así que muy malas artes por parte del gobierno y nuestra indignación, que quede constancia. Una indignación que no pretende ser demagogia. Que alguno podría decir, hombre, ¿cómo comparáis una cosa con la otra? Bueno, pues es que a lo mejor, aunque lo quisieran aprobar, tendrían que haber esperado unos días o haberlo hecho unos días antes. Pero desde luego, el día que están muriendo por decenas las personas en Comunidad Valenciana, en Cuenca, en todas esas provincias afectadas por la Dana, que estamos viendo la tragedia que estamos viendo, que estamos viviendo lo que estamos viviendo, ese día el gobierno en lo que está interesado es
en apretarnos todavía más las tuercas, en querer subirnos más los impuestos, en negociar de nuevo presupuestos con los grupos parlamentarios, en las cuitas parlamentarias. Una negociación que les ha llevado, a otra de las informaciones que aparece en Libre Mercado, a negociar el tema del impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca. Tremendo. El impuesto a las energéticas no, porque Junts me va a decir que no, porque Repsol tiene inversiones en Cataluña. Eso es. Que había que decir, bravo por Repsol, que se ha opuesto desde el primer día y que ha sido la que más ha dado la batalla y en este caso ha conseguido torcer la mano del gobierno vía Junts. Impresionante. Pero la banca, me parece a mí que se va a tener que conformar. Sí, claro, también como si en la banca sus clientes también fueran ricos, malvados y la clase media no tuviese sus ahorros en bancos. Que esto contribuirá a gravar más a los bancos, que nos cobren más por las hipotecas, que nos den menos dinero por los depósitos y que el negocio sea mucho menos atractivo para el cliente de a pie. O sea, que los que no quieren subir los impuestos a la clase media lo han hecho en reiteradas ocasiones, pero ayer más, y con unas artes malísimas, muy malas artes y un proceso que no se suben así los impuestos. Los impuestos no se deberían subir, pero no se suben así. Y desde luego lo que deberían hacer es bajarse. Pero tenemos más informaciones. Trama ecuatoriana de Errejón. Así era la red de contactos con el régimen de Correa. Pues nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz. La verdad que el papel de Errejón ha sido especialmente destacado en Ecuador. Ha apoyado el régimen de Correa a través de, bueno, pues unas funciones un poco así ambiguas en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG. Y bueno, pues a través del CELAG ha facturado bueno, pues su dinerito, ha tenido su chiringuito, ha desviado fondos hacia otras fundaciones y todo esto, bueno, pues nos lo desgrana Diego Sánchez de la Cruz. Ahora Errejón, que tiene muy pocos días cotizados y un currículum bastante deplorable, veremos si encuentra su hueco o vuelve a este tipo de negocietes con el dinero de todos y en Latinoamérica para promocionar el qué, pues la izquierda, el bolivarianismo, el socialismo, el comunismo y todas esas ideologías que tanto profesa. Da la sensación de que a Errejón casi que es la única salida que le queda después de todo lo que ha pasado es irse a Venezuela, a Cuba o a Ecuador. Pero bueno, que veremos como lo que hace. Es un país Venezuela donde la sí gente se puede ir a socializar en las colas del supermercado. Pues estará encantado. Igual liga y todo. Tiene que sacar el billete. Igual liga en las colas del supermercado. Beatriz García, muchas gracias por esta portada. Te espero muy prontito de vuelta. Venga. Bueno, y me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues consternado, entre otras cosas, por todo lo que está sucediendo. Yo creo que nadie normal puede no estar consternado viendo las imágenes que estamos viendo, conociendo las historias que estamos conociendo y viviendo la tragedia que estamos viviendo. Desde Con Ánimo de Lucro, que hemos dicho, bueno, vamos a tratar de aportar un granito de arena. Tendremos tiempo de analizar esas subidas de impuestos que nos trata de colar el gobierno por detrás. Tendremos tiempo de analizar ese presupuesto que se ha sacado de la manga. Tendremos tiempo de analizar la manera en la que lo ha hecho. Porque es uno de los objetivos que tenemos en Con Ánimo de Lucro, decirles a ustedes la verdad de las cosas que pasan, de las cosas que les afectan, pero en el día de hoy y después de conocer ya un balance de víctimas, un balance de daños como los que ya estamos conociendo, creíamos que era el momento de tratar de ayudar, de tratar desde aquí, desde esta ventanita liberal que tenemos en Es Radio y en Libertad Digital, Con Ánimo de Lucro, tratar de ayudarles a todas aquellas personas que se hayan visto afectadas. Hablamos de cientos de miles de personas en las regiones afectadas por ese fortísimo temporal. Hemos visto, no sé, cientos, miles de coches apilados, destrozados, perdidos en definitiva. Hemos visto negocios que se han destrozado, hemos visto casas, hemos visto infraestructuras, hemos visto, no sé, miles de hectáreas anegadas donde la producción se ha perdido por completo. Y vamos a intentar responder a algunas de las preguntas que muchos de los afectados se están haciendo. La primera de ellas, Rubén, es ¿y qué hago ahora? ¿Tengo alguna alternativa? ¿Cuál sería la primera de las recomendaciones que les podríamos hacer? Traten de calmarse y piensen, porque hay soluciones, hay alternativas y desde hoy mismo
hay medidas que podemos tomar si somos afectados para poder empezar a paliar esa situación, para poder empezar a resolver algunos problemas. Sí, a ver, lógicamente es una situación catastrófica y dificilísima en la que nadie querría verse, y por tanto las alternativas que se plantean son pues también complejas. Lo más destacable, pues bueno, tener en cuenta que en principio todo esto está cubierto por los seguros. Los seguros privados, pues a ver, lógicamente los seguros privados van a derivar todo esto al consorcio de compensación de seguros y a este tipo de organismos que al fin y al cabo tienen una capacidad de financiación mucho mayor, pues resultar colectiva, ¿no? Y de algún modo pues tratar de hacer frente a las necesidades que surgen en estas situaciones. Claro, porque ¿cuáles son los seguros que van a intervenir a raíz de la gota fría? Pues por un lado están los seguros de vida, ya que bueno, si el fallecido tenía seguro de vida, el consorcio de compensación indemnizará a los beneficiarios que hubiera designado en el contrato del seguro. Luego también estarían involucrados los seguros de accidentes, porque si una persona que ha resultado lesionada tenía un seguro de accidentes, pues el consorcio de compensación le indemnizará en este concepto. También entra en juego el seguro del hogar, porque cubre los daños sufridos en la vivienda y su contenido. Los seguros de la comunidad de propietarios también, ya que cubre los daños en las zonas comunales del edificio. Por otro lado están los seguros de comercio, empresas e industrias, que cubriría aquellos daños, digamos, que hacia el continente del local de esta empresa o del comercio, y también de su contenido. Y luego, por último, los seguros de automóvil. Ya hemos visto las imágenes de miles, bueno, decenas de coches. Decenas de coches en cada imagen, sí, pero podemos sí. inferir que son miles de coches los que están destrozados completamente. Y por último ya los seguros agrícolas. Ese seguro agrícola cubriría los daños que la gota fría haya causado en las cosechas, en los animales y también en las instalaciones que tengan estas personas. Vamos a hablar enseguida con don Francisco Javier Caravaca, que es gerente de prestación y decesos de Santa Lucía Seguros, que ha tenido la amabilidad de atender a Con Ánimo de Lucro en el día de hoy para darnos pistas de cuáles son las alternativas que van teniendo los afectados. Pero una duda adicional antes de dar paso a nuestro especialista del día de hoy, Rubén. Una de las cosas que sobrevuela en la cabeza probablemente de mucha gente que está afectada en este momento es si será necesario o no que declaren zona catastrófica para poder beneficiarse de los seguros de ese consorcio de compensación, si esto es condición sine qua non, si no lo es, o qué supone que finalmente se declare zona catastrófica. Pues como destacan desde la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, la respuesta sería no. No es necesario ni que se declare la zona catastrófica, ni tampoco hay que esperar a ello. Porque, bueno, digamos que cuando se produce un desastre de este tipo, está todo cubierto. Porque es como está, digamos, legalmente estructurado la relación entre aseguradoras y el consorcio. Claro, lo que pasa es que, y ahora ya sí vamos a dar paso a Francisco Javier Caravaca, gerente de prestación y decesos de Santa Lucía Seguros. Don Francisco Javier, muchas gracias por atender la llamada de Con Ánimo de Lucro. Bueno, nada, a vosotros por la llamada, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, bien, estamos, don Francisco Javier, estamos viendo pues los daños que ha dejado este temporal, las víctimas mortales, que son efectivamente lo más lamentable de todo, toda la gente que ha perdido su vida, que lamentablemente la cifra de fallecidos todavía no está cerrada. Hace pocos minutos descubrían 7 nuevos cadáveres en otra de las localidades afectadas y imagino que seguirá subiendo, pero claro, cuando uno lee las informaciones, se va a los manuales, pues contamos cosas como la que acabamos de contar respecto a la declaración de zona catastrófica, cuando nos dicen que desde el Consorcio de Compensación de Seguros se harán cargo de los daños que han sufrido los asegurados, y vemos el volumen de destrucción que ha supuesto este temporal. Pues también nos entran dudas, don Francisco Javier. ¿Será es normal. El consorcio capaz de soportar todos los costes derivados de la reconstrucción de casas, de la
de reponer un coche, de poner en marcha otra vez una vivienda, un negocio. En definitiva, vamos a ir poco a poco, si le parece, y vamos a hablar de qué alternativas tienen. Alguien que hoy ha visto cómo su negocio ha sido arrasado por la riada y se ha quedado sin negocio, o sin casa, o sin coche, o sin todo a la vez. ¿Cuál es el primer paso que debe hacer? Vale. Nada, bueno, yo antes de empezar, si queréis, por parte del Grupo Santa Lucía, transmitir nuestra solidaridad a todas las familias, sobre todo en las pérdidas personales que ha habido, que todavía, como bien dices, todavía no sabemos el volumen que va a haber, pero vaya por delante esta parte de solidaridad por parte del Grupo Santa Lucía, ¿vale? Por supuesto. Que sabéis que también tiene la parte de decesos y estamos interviniendo también en algunas situaciones que bueno, son complejas, Sí. complejas en esta situación. Comparte. Pero bueno, hablando de la parte de daños materiales, si quieres. Sí, sí. A ver, ahora mismo, digo, por que pongamos las cosas también un poquito, el consorcio va a atender siempre y cuando exista una compañía de seguros, o sea, una póliza, un contrato de seguros que asegure esa vivienda, ese comercio, esa empresa. Si no hay un seguro, que puede existir, que todavía, tal como publicaba UNESPA, sí que hay un 74% de hogares asegurados y más en la zona de Valencia, donde ha habido esta situación, creo que es un 77%, pero sí que cuando no hay un seguro, el consorcio no va a actuar y tendrán que esperar a las ayudas que se den como zona catastrófica, que son independientes, no tiene nada que ver la parte de aseguradora con la parte que se pueda dar a partir de esa declaración de zona catastrófica. Eso por un lado, ¿vale? Y en cuanto a qué deben de hacer los clientes, las personas que ocurran esto, los que tengan seguros, es ponerse en contacto con su compañía de seguros de cara a comunicarle lo que, cuando tengan acceso a sus viviendas, comunicarle los daños que han tenido, y a partir de ahí se pueden dar dos situaciones. Sí que es una, que el consorcio intervenga porque son inundaciones, que son la gran mayoría, donde hay una inundación el consorcio tiene que intervenir. Entonces existen varias situaciones. Nosotros desde el Grupo Santa Lucía, cuando nos tenemos asegurado con esta situación, nosotros le comunicamos al consorcio en nombre del cliente, porque en ese momento el cliente no sabe y de verdad nadie está acostumbrado a este tipo de situaciones, y le comunicamos al consorcio en nombre del cliente esta apertura del siniestro. Posteriormente, ¿qué va a ocurrir? Va a ser visitado por parte de un perito del consorcio que va a valorar los daños y le va a indemnizar en función de los daños que se tasen o se valoren. Esa es una de las situaciones. Otras situaciones que puede haber ocurrido daños menores, ¿vale? O vamos a llamarlos menores o distintos, ¿vale? Que no son como inundación, que pueden ser por filtraciones a través de las azoteas, tejados, fachadas. Esto, en principio, y según las garantías que tengan contratados los clientes, deberán ser asumidos por las aseguradoras, que es donde nosotros vamos a intervenir de forma directa, bien o con indemnizaciones o con equipos de reparación en zona. Esas son las dos situaciones básicas que se pueden dar con las compañías de seguros. Correcto. Y para aquellos que necesitan una ayuda, una alternativa inmediata, estábamos hablando de que el Gobierno de la Generalidad ha anunciado que va a movilizar 200 millones de euros para tratar de solucionar problemas urgentes. Hay familias que llevan más de 24 horas claro, sin agua, ni siquiera un sitio donde poder descansar, donde poder alojarse. Pues hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. ¿Los seguros actúan de alguna manera en estos casos también? ¿Dan alternativas? Sí, es verdad que aquí depende un poco de las garantías que tengan contratadas, pero voy a hablar un poco más en primera persona con Santa Lucía. Los clientes que tengan contratado, nosotros tenemos una garantía de asistencia, que es por desalojo urgente, donde lo que se cubre son 10 días de alojamiento con un límite máximo por persona y día, pero sí que se cubre esa solución o ese primer problema que le puede surgir a las personas que ahora mismo se encuentran que no pueden habitar la casa. La parte de inhabitabilidad que posteriormente se pueda ocurrir, o una vez cuando llegue a casa está inhabitable y es un tema de inundación que cubre el consorcio, todo ese coste podría ser reclamado al consorcio, ¿vale? Como coste. No es una atención directa por parte de las aseguradoras porque es el consorcio el que se encarga de esto, pero sí que esta parte de los 10 primeros días, siempre y cuando se tenga contratada la garantía, es una opción que en un número determinado de compañías y garantías contratadas es una solución. Por eso digo que lo más importante es que los clientes se pongan en contacto con sus aseguradoras,
y vean el contrato que tienen, qué posibilidades tienen y en base a eso pues las aseguradoras van a actuar de forma ágil. Nosotros hemos montado un equipo especialista en este tipo de atenciones que tanto para recogida de las llamadas, o sea, nuestro contact center lo hemos reforzado con un volumen de personas para que las esperas sean lo mínimo posible, que las personas que la atiendan le den toda la información y a partir de ahí pues poder poner en marcha todo lo que esté en nuestra mano y de forma ágil, porque creo que aquí la agilidad es muy importante y darle cierta certeza de lo que tienen cubierto y lo que no tienen cubierto. Don Francisco Javier, otra de las preguntas que se hacen, porque claro, nos ha quedado claro, y si no es así, corríjame, van a tener solución relativamente ágil, ya sea compensado directamente por los seguros privados o por el Consorcio de Compensación de Seguros, aquellos que estuvieran asegurados, que tuvieran la casa asegurada, el coche asegurado, que tuvieran seguro de accidentes, etcétera, etcétera, lo que hemos comentado antes con mi compañero Rubén Folguera. Pero aquellos que no lo tuvieran tendrían, eso sí, que esperar a la declaración de zona catastrófica y a la puesta en disposición de las autoridades competentes de recursos suficientes como para indemnizar o emitir o entregar ayudas a esta gente para poder salir adelante. Esto hace que se complique más, se complica menos. Si tú ya tenías un seguro privado, ¿no vas a poder acceder a ayudas públicas? Sí. No, son independientes. A ver, si el seguro privado te ha cubierto el 100% de tus daños, está claro que no pueda, salvo que haya un perjuicio que no te haya cubierto tu aseguradora o una parte del daño por los límites que tengas en tu contrato, sí podrás acceder a esta ayuda, ¿vale?, que dan las comunidades. Es verdad que el reglamento para el entregar estos importes y estas ayudas depende de las comunidades, con lo cual hasta ahora y por la experiencia que tenemos sí que es una ayuda independientemente de los seguros. Nadie se puede salir y perdonadme a lo mejor la expresión, con cierto lucro de esto. Si la compañía del 100% lo ha cubierto, no deberías de solicitar ese tipo de ayuda porque te van a pedir esa información. Si no te lo ha cubierto al 100%, podrías solicitar esa parte que no te ha cubierto tu aseguradora como una ayuda o compensación de tu pérdida. ¿Tienen ustedes algún tipo de estadística o han medido o tienen medido cuánto suele tardar la Administración en poner en marcha estas ayudas? Lo digo porque tenemos algunos ejemplos, la verdad que muy cercanos en la retina, como el desastre en La Palma con la erupción del volcán y muchos de los vecinos todavía hoy siguen esperando la llegada de esas ayudas. No tengo esa información, no te la puedo dar porque no dispongo de ella. Esa información no la manejamos en la aseguradora. No tienen medido eso. Lo que sí que tienen medido es que ustedes cuando tienen que actuar lo hacen a la mayor celeridad posible, ¿no? Eso es. Nosotros disponibilizamos equipos cuando ocurre una situación de estas. No ocurren de esta intensidad, no han ocurrido hace mucho tiempo, pero sí que lo ponemos en la disponibilización de todos los equipos focalizados a una atención ágil y rápida de cara a los clientes. Es verdad que a fecha de hoy, estaba viendo un poco los datos y demás, tenemos muchos siniestros que creo que nos comunicarán a partir de que puedan acceder a su vivienda, nos llamarán y demás. No hay una entrada masiva, sí que tenemos un volumen importante, pero no una entrada masiva que creo que se irá produciendo durante este fin de semana, incluso la semana que viene, cuando realmente ya los accesos a las viviendas se empiecen a producir. No le quiero entretener mucho más. Yo le agradezco de verdad todos los minutos que nos está dedicando. Creo que es una información importante en el día de hoy que probablemente arroje mucha luz para muchas de esas personas que están ahora mismo angustiadas por una situación límite que están viviendo. Pero sí que tengo una duda que no sé si usted me va a saber resolver. Estábamos hablando de los destrozos ocasionados y nos estamos centrando con usted, como es de esperar, en los daños sufridos por muchos de los vecinos, en definitiva por las víctimas reales con cara y ojos de esta tragedia, tanto aquellas que han perdido la vida, lamentablemente, como aquellas que han perdido propiedades. Pero hemos visto que las riadas se han llevado por delante puentes, se han llevado por delante carreteras, se han llevado por delante, pues no sé, infraestructuras de todo, importantes, de todo calibre.
¿Cómo funciona en este caso la reparación de estos daños? ¿Los seguros tienen ahí un papel importante que jugar? ¿Es algo que resuelve la administración por su cuenta y riesgo? ¿Cómo funciona? No sé si usted nos puede arrojar algo de luz aquí. No tengo excesiva información porque no es un segmento que nosotros trabajamos, pero yo por la información que dispongo aquí en un principio es la administración la que tiene que abordar mediante obra civil todo este tipo de infraestructuras, ¿vale?, que dan servicio a una población o dan servicio a una comunidad. En principio aquí los seguros tienen poca intervención, salvo que haya una parte reasegurada por parte de los gobiernos, de los ayuntamientos, donde tengan esa parte asegurada. No tengo mucha más información de esa parte, no te puedo ayudar mucho más, ¿vale?, porque no es un segmento que trabajemos desde el Grupo Santa Lucía, pero entiendo que esto, en principio, quien debe de actuar de forma ágil y rápida, más allá de que luego los seguros puedan de alguna forma compensar económicamente o no el gasto que haya podido tener, es la administración, que es la que tiene que poner en marcha todas las obras necesarias para restaurar las zonas. Por último, para aquellos que estén ahora mismo pasándolo mal, y una de las primeras dudas que le asalta es ¿cómo me entero yo si tenía un seguro? Ahora ya no me acuerdo si lo renové o no lo renové. No sé, en el peor de los casos, alguien con un fallecido en la familia y que no sepa si este fallecido tenía algún seguro de vida o no. ¿Hay una manera de conocerlo o no? Pues ahora mismo no hay un registro general de seguros. Sí que es verdad que con un fallecimiento existen certificados de seguros para el caso de accidentes y seguros de personales, pero no existe un seguro como tal de fallecidos. Yo lo que recomendaría, aunque no lo sepan exactamente si tienen o no, que bueno, hagan algún tipo de llamada a las aseguradoras. Hablo sobre todo de la parte de fallecidos, ¿vale? Porque la parte de hogar tendrían que visitar un poco o hablar con su banco, porque muchos seguros de la parte de las viviendas, hogar, van vinculados también a veces a la hipoteca, ver qué tipo de seguros tienen ahí. En cualquier caso, ¿dónde se paga el recibo? Al final los seguros, o en el propio banco, por eso digo, en el banco, si me están cobrando una prima por un recibo, el banco les puede ayudar a decir o identificar si están pagando algún tipo de recibo por algún seguro, ¿vale? Y a partir de ahí es fácil, en cuanto se lo identifiquen, es ponerse en contacto con la compañía de seguros. Me imagino que estarán ustedes trabajando muy duro ya desde ayer en todo esto. Mucho ánimo, muchas gracias por atendernos y bueno, espero que no sea la última vez que hablemos en Con Ánimo de Lucro, pero que la próxima vez sea por motivos menos luctuosos. Eso, muchas gracias a vosotros y ánimo a las familias. Muchas gracias. Rubén Folguera, menos mal que hemos podido hablar con Francisco Javier Caravaca, con gerente de prestación de decesos del Grupo Santa Lucía Seguros, para tratar de aclarar algunas de las dudas que muchos de los afectados en el día de hoy, de sus familiares, de sus amigos e incluso de cualquiera que nos escuche, ¿no?, que se ponga en su piel y diga ¿yo qué haría en este momento?, ¿no? También tenemos que agradecer a UNESPA, que ha publicado una guía, además muy fácil de seguir porque son preguntas y respuestas que cualquiera de nosotros nos haríamos en esa situación y que siempre viene bien, desde luego, para conocer la situación en la que se encuentran y cómo pueden empezar a paliar estos problemas. En cualquiera de los casos, Rubén, yo le comentaba a nuestro experto, a Francisco Javier Caravaca, cuán ágiles son las ayudas del gobierno una vez se declara la zona catastrófica para que lleguen, porque decía yo, tenemos muy cerca en la retina lo que sucedió con el volcán Cumbre Vieja en La Palma en 2021, hace un par de años, donde la lava sepultó aldeas, donde sepultó viviendas, sepultó parcelas, fincas dedicadas al cultivo. En definitiva, se llevó por delante igual la vida y la ilusión de mucha gente. Sin embargo, por mucho que se anunciaron ayudas una y otra vez por parte del gobierno,
Vimos al presidente del gobierno en La Palma anunciando que se iba a ayudar de una manera notable a todos los ciudadanos afectados, pero la cosa no ha sido del todo así, ¿no, Rubén? Efectivamente, porque según Moncloa ya se han entregado, tanto por parte del gobierno como por parte del gobierno autonómico, unos 600 millones de euros por los efectos del volcán. Pero lo que denuncian las plataformas de afectados es que es sobre todo, digamos, los retrasos que hay, porque Sánchez se comprometió a entregar 100 millones cada año, y lo que sabemos es que los 100 millones que se han recibido en este año, 2024, corresponden al año 2023. O sea, van con un año de retraso. Eso es. Y lo que apuntan estas asociaciones, estas plataformas, es que llevan 3 años de calvario y critican sobre todo el sistema burocrático, que es especialmente lento y que dificulta al fin y al cabo que se pueda ir pues recopilando o cogiendo ese dinero para la reconstrucción de esos daños que causó el volcán. Y anunció 600 millones. Sí. Estamos hablando de que los daños producidos por la Dana o por este fuerte temporal, por este temporal huracanado que ha sufrido el este peninsular, las regiones de Levante, Valencia, Cuenca, Málaga, Albacete, los daños van a superar con mucho los que produjo la Dana de 2019 en Alicante. Una Dana cuyos daños estaban cifrados en 1.300 millones. Hablamos más del doble de las ayudas que se requerían para el volcán de La Palma, para los daños provocados por el volcán de La Palma. Claro, esto debe angustiar y mucho, porque si tenemos a un gobierno que ha sido, si ha cosechado récords de algo, nuestro gobierno ha sido récords de recaudación, es decir, han conseguido cifras récord de recaudación vía impuestos por todo lo que nos ha subido los impuestos, porque ahí también ha conseguido un récord. Ha sido el gobierno europeo que más ha subido los impuestos a sus ciudadanos durante su mandato. Y lo que hemos conocido es que mientras la gente perdía la vida en Valencia, mientras los coches se destrozaban, mientras las riadas se llevaban pueblos enteros, sepultaban sueños, sepultaban ilusiones, sepultaban casas, viviendas, negocios, insisto, pueblos enteros. Y es que con decir esto es suficiente. El gobierno estaba con nocturnidad y alevosía aprobando un paquete de enmiendas para subirnos todavía más los impuestos a los ciudadanos, para meternos todavía más hasta el fondo la mano en el bolsillo a empresas y a ciudadanos. Y si tienen ustedes récords de recaudación, si ustedes cuentan con tantísimos recursos como dicen que cuentan, ¿por qué siguen endeudándonos a manos llenas? ¿Por qué siguen obteniendo déficits públicos? ¿Por qué no dedican el dinero a lo que lo tienen que dedicar? ¿Por qué cuando es necesario y perentorio que lleguen ayudas a personas que de verdad lo necesitan, no llegan nunca esas ayudas? No, eso no. Pero cobrar impuestos sí. Totalmente. Y hablabas antes de sucesos del pasado que pueden ser asimilables. Pues bueno, lo que sabemos, y esto lo destaca también UNESPA, es que no ha habido en el pasado reciente un suceso tan grave como este. En términos económicos, sí se puede hablar, por ejemplo, de la Dana de 2019, que fue especialmente severa y que se calcula su coste en unos 737 millones de euros. Otro gran referente sería la gota fría de 1983, que afectó a País Vasco, Navarra y Cantabria especialmente, y que se calcula que costó unos 821 millones en total. Pero en términos de fallecidos, habría que remontarse al año 1996, que, bueno, por razones similares, pues en una riada ocurrida en el camping de Biescas murió pues decenas de personas también. No, es tremendo. Cuando la naturaleza dice aquí estoy yo, pues pocas cosas hay que hacer, más que tratar de avanzarlo todo lo posible y que la gente se ponga a buen recaudo. Bueno, insisto, hasta aquí vamos a dejar, Rubén, el programa especial de hoy dedicado a los afectados del temporal, a los afectados de la Dana. Esperamos haber aportado un pequeño granito de arena en un intento de darles algo de luz respecto a las soluciones que pueden encontrar a sus problemas.
confiar en que esas ayudas públicas, esas subvenciones lleguen cuanto antes. Aquellos que estén asegurados sepan que cuentan con el respaldo del consorcio de seguros y bueno, en cualquiera de los casos, pues toda nuestra solidaridad, todo nuestro recuerdo y desde luego, bueno, pues desde aquí intentamos darles toda nuestra ayuda. Pero bueno, el programa tiene que continuar y como siempre hay que hacerlo vía mercados. Bueno, ya tengo a la escucha a Carlos González Ramos del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos en un día como hoy. Vamos a repasar, si te parece, cómo están evolucionando los mercados. Esta mañana, a primera hora de la mañana, cuando dábamos la apertura de la bolsa con Federico Jiménez Los Santos, veíamos caídas de más del 0,4%, más de alrededor del 0,5%. Un indicador IBEX 35 que estaba por debajo de los 11.700 puntos, más cerca de los 11.650. Sin embargo, ahora la caída se modera hasta el 0,17%, según nos muestran las pantallas de las aplicaciones de bolsa en tiempo real, y el IBEX cotiza en 11.695 puntos. Un IBEX que cotiza a la baja a medida que se van conociendo más y más resultados empresariales. Hoy BBVA y Sabadell han lastrado desde primera hora la cotización de la bolsa, dos bancos importantes que están en boca de todos, ocupando titulares estos días con motivo de la OPA lanzada por BBVA, de la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell. Ambos bancos, después de presentar resultados, han caído, pero tenemos otras muchas piedras de toque, porque también hay temporada de resultados en Estados Unidos y la relación no es la misma. Efectivamente, bueno, centrándonos en los dos bancos españoles que has mencionado, es cierto que habían abierto el mercado cayendo, pero bueno, BBVA ahora mismo se ha dado la vuelta con esos datos que mencionabas del IBEX, que esta mañana estaba cayendo más de los números en los que está ahora, y BBVA de hecho ha dado la vuelta, ¿no? Sabadell sí que sigue cayendo, por lo que estoy viendo ahora, más del 1%. Bueno, básicamente es cierto que los resultados de ambas entidades el mercado las ha acogido de forma positiva, es decir, ha habido crecimiento en sus beneficios de forma significativa en lo que llevamos de 2024, pero de cara al inversor, pues en el inicio de esta mañana, pues por lo que fuera, el mercado no ha terminado de reconocer esas mejoras, ¿no? en ambos bancos. En el caso de BBVA, es cierto que hay algo de dudas en la parte del crecimiento que tiene en mercados emergentes, a pesar de que hay un fuerte desempeño también en México, con una expansión pues bastante robusta de la cartera de préstamos y captando nuevos clientes. Pero bueno, en general la BBVA pues parece que va en una línea positiva, ¿no? Y en el caso de Sabadell también está con beneficio récord, pero quizás el tema de la presión de la OPA, etcétera, pues ha hecho que el mercado no termine de valorar en términos de la acción una subida, ¿no? Y hoy estamos viendo la baja. Pero bueno, centrándonos en resultados generales, que ahora es época de resultados en todos los mercados, estamos viendo como especialmente en Estados Unidos las compañías tecnológicas empezaron muy fuerte con los resultados de Alphabet, de Google, con resultados extraordinarios. Tesla también presentó unos resultados muy buenos en venta de vehículos. Sin embargo, ayer tanto Microsoft como Meta no han sido tan positivos, a pesar de que tienen crecimiento de beneficios y que realmente van año a año generando más beneficios. Sí que ha parado un poco el ritmo de ese crecimiento, ¿no? Y eso hizo que el Nasdaq, por ejemplo, pues ayer tuviera cierta caída, además de otras compañías también pertenecientes al mercado americano que se comportaron mal, como pues AML y alguna más, ¿no? Es decir, que ha habido pues compañías del sector tecnológico que no están de alguna manera digamos, dando los resultados que el mercado esperaba, ¿no? Y por el lado de Europa y también el lado de, por ejemplo, de las compañías que invertimos en Cobas, estamos teniendo, la verdad, que buenas noticias. En general, se mantienen bastante bien los resultados de las compañías, lo que esperaba el mercado, incluso en algunos casos mejoradas. Y también lo que sí que nos damos cuenta, que es algo curioso en esta presentación de resultados del tercer trimestre, es que está siendo más espaciada que en otras ocasiones. Normalmente se concentraba mucho más en pocos días y parece que ahora, pues por algún motivo, estamos teniendo más días con más presentaciones de las compañías. Eso es así, pero
Aquellos que, Carlos, yo sé que además esto lo seguís muy de cerca, se está hablando mucho en los mercados, en el sector, de poner en el espejo a Estados Unidos y a Europa. Hay quien cree que en Estados Unidos, Goldman Sachs publicaba un informe hace unos días, ¿no?, diciendo que Estados Unidos parece que el S&P 500 o el Nasdaq pueden atravesar una peregrinación en el desierto para los próximos años, ofrece... En la mejor de las estimaciones, Goldman Sachs hablaba de años de crecimiento interanual, de rentabilidades interanuales del S&P 500 no superiores al 3%. Eso, para los múltiplos a los que nos tiene acostumbrado durante los últimos años, este indicador sería, bueno, pues un desastre para muchos inversores. No llegaría casi ni a los múltiplos de la renta fija. Sin embargo, otros dicen, cuidado, que las mejores empresas del mundo todavía siguen estando en su mayor parte en Estados Unidos, y eso sigue siendo garantía de que es un mercado dinámico que puede seguir dando buenas sorpresas en clave bursátil. Y por otro lado tenemos Europa, donde las noticias, hablabas tú de los resultados decepcionantes de Meta, pero mira lo que está pasando con Volkswagen en Europa, con el mercado automovilístico, la industria europea parece que tampoco remonta. Da esa sensación de que a lo mejor las vacas flacas están más aquí que allí. Bueno, es posible. Luego el mercado hay que diseccionarlo bien, ¿no? En Estados Unidos ha habido mucho hype o mucha moda, ¿no?, de las compañías tecnológicas, que es lo que más ha tirado hacia arriba del Standard Poor's 500 y de los índices en general, también mundiales. Entonces, claro, un poco el estudio que mencionas tú lo que viene a decir es que probablemente los crecimientos que han tenido estas compañías en los próximos años pues puedan no ser tan fuertes o tan, digamos, radicales en tan poco tiempo, unas subidas tan fuertes de las acciones, ¿no?, como hemos podido ver en Nvidia, en Tesla, en todas en general, ¿no? Entonces, al final esto es posible que veamos cómo determinados sectores o compañías pues puedan tener un comportamiento en la próxima década en las que las rentabilidades pues vayan en esa línea del 3% anualizado que mencionas. Pero claro, hay que seguir viendo el mercado, buceando en él, y nos podemos encontrar pequeñas y medianas compañías, tanto americanas como también europeas, que no han tenido esos comportamientos tan buenos en los últimos 10 años, que probablemente sean las ganadoras del próximo ciclo, ¿no? Los mercados siempre, hay que tener claro, además, en el mercado americano, si cogemos cualquier índice del MSCI mundial, por ejemplo, nos encontramos que hay décadas, hay periodos de 10 años en los que, si coges de punto a punto, desde el inicio al final, te encuentras que han sido a lo mejor décadas perdidas. Por el camino ha habido volatilidad y se ha podido ganar dinero, pero el inversor que a lo mejor se ha mantenido, sobre todo en índices, no ha sido capaz de capturar esas subidas puntuales que ha tenido el mercado, y esto ha pasado más veces en la historia, con lo cual es razonable que pudiera darse después de un periodo tan bueno como el que llevamos 15 años, ¿no? En estos momentos, cuando este tipo de avisos o de alertas se dan, es cuando más sentido cobra la inversión activa, ¿no? Es decir, la inversión en compañías buscando un poco contracorriente del mercado, no yendo a las modas, no yendo a los índices, sino seleccionando compañía a compañía. Como comentaba antes, hay negocios que se han quedado atrás en estos años, que no quiere decir que porque las grandes compañías de crecimiento tecnológicas vayan a tener un comportamiento no tan bueno a futuro porque están más caras, no quiere decir que haya otras oportunidades en el mercado que lo vayan a hacer bien. Y ahí es donde, evidentemente, tanto en Estados Unidos como en Europa hay oportunidades. Respecto a los mercados, es cierto que Europa siempre ha sido un mercado más ineficiente que el americano. El americano suele estar siempre más cerca del precio y valor de las compañías, simplemente por un tema cultural y de fiebre inversora, llamémoslo así. Y en Europa siempre hemos encontrado más ineficiencias. Esas ineficiencias lo que te puede permitir también es generar más valor, porque hay más oportunidades donde invertir de compañías buenas que por lo que sea no están en los precios adecuados, y ahí puedes ganar dinero. Carlos, sé que no estáis muy pendientes de la macro en Cobas y que tomáis las decisiones de inversión, y las compañías que analizáis, vuestras tesis de inversión, están basadas en el negocio de esa compañía y en todo el entorno que le rodea. Pero es inevitable que en estos días, y más cuando ya no queda nada, pues tengamos que hablar de las elecciones en Estados Unidos. Ahí está quien piensa que si gana Trump el mercado puede volver a volar. Si gana Harris, pues que a lo mejor no vuela tanto. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo el mercado de cara
al resultado, porque a mí lo que me dicen muchos analistas es que lo que está descontando el mercado es que llega Trump otra vez. A ver, en pocos días vamos a salir de dudas, ¿no? Ya queda menos para que todo el ruido que lleva generando el tema de las elecciones pues se difumine, ¿no? Desaparezca del mercado, que como hemos visto además en el mes de octubre, que solía ser un mes volátil ante unas elecciones, ha sido un mes en general bastante tranquilo. A ver, desde Cobas, desde luego, no nos impacta mucho quién gane. Desde luego, nuestras carteras van ajenas a todo esto, pero evidentemente pues sí que hay, digamos, posibles beneficios de la victoria de un candidato u otro, ¿no? En el caso de Trump, pues parece evidente que las compañías de energía tradicional, la industria, compañías más industriales, también compañías de defensa, farmacéuticas y probablemente los bancos se vean beneficiados, ¿no? Por el lado de la energía tradicional, pues un poco por las políticas que se pueden llevar alrededor de la prospección, pues del shale gas, del petróleo, etcétera, pues parece que las políticas de Trump pueden ser más favorables. En el lado de la industria, pues estamos viendo cómo quiere proteger de alguna manera más el producto americano y esas políticas de transición energética que ahora se plantean, si se reducen, pues reduciría ese coste energético para la industria, que ayudaría a pues un poco a asomar la cabeza. Y en el caso, por ejemplo, pues de la banca, etcétera, pues también con los temas fiscales, ¿no? Si hay menos presión fiscal sobre estas entidades, etcétera, pues también parece que aumentaría los beneficios, ¿no? Y también en la parte de defensa pues se especula que bueno, que ambos candidatos parece que están incentivados a aumentar el gasto, pues también parece que por ahí podría ir bien. Y en el caso de Harris, en el caso que ganase, pues estamos viendo que ahí probablemente los sectores más favorecidos podrían ser las energías renovables, infraestructuras y las compañías tecnológicas, ¿no? Eso es lo que un poco el mercado apunta, ¿no? En base a lo que han hablado en sus programas económicos, tanto a nivel de inversiones como de fiscalidad. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, veremos a ver el martes quién gana. Ojalá tuviéramos la bola de cristal, ¿verdad? Tampoco. Exacto, es algo que es complicado de saber, pero bueno, yo creo que el mercado en general va a seguir un poco la línea que viene siguiendo estos meses. No creo que haya grandes cambios ni grandes sustos. Y bueno, ya veremos si la victoria de uno u otro hace que haya mayor entusiasmo, mayor ánimo inversor, que eso es lo que decías tú, que parece que una victoria de Trump puede hacer que el mercado vuele, especialmente el americano. A lo mejor el europeo no lo ve con tan buenos ojos. Pero bueno, lo veremos y, como decía al principio, para nosotros nuestras inversiones la verdad es que no nos impacta, pero bueno, entendemos que al final el mercado pues este tipo de noticias las recoge. Carlos González Ramos, de Cobas Asset Management, muchísimas gracias de verdad por atender la llamada con ánimo de lucro una semana más. Te esperamos muy prontito de vuelta. Un placer, como siempre. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, señores oyentes, nos vamos a las noticias de la una y no se vayan porque volvemos en Con ánimo de lucro. Nueva mirada argentina. Y tiempo, día y hora para abrir esa ventana a echarle un vistazo a esa gran apuesta liberal que supone Argentina, que supone el gobierno de Javier Milei. Un gobierno que, de hecho, nos dio para dedicarle el programa de ayer a Javier Milei por esos logros, ese gran logro que ha conseguido de reducir de una manera brutal, porque no tiene otro calificativo, el riesgo país de Argentina, acercando de nuevo ese objetivo que tiene el señor Milei de devolverle a Argentina la grandeza que dice le pertenece y que le pertenece también a los argentinos. Poco a poco estos cambios enormes que está llevando a cabo el señor Javier Milei en Argentina está empezando a notarse ya en los ciudadanos, pero es que estos cambios no paran. Hay todos los días tenemos noticias. Ayer una de las que le dábamos y era muy graciosa, graciosa quiero decir porque no estamos acostumbrados a ellas, fueron las locuciones que puso el gobierno de Argentina en las estaciones de autobuses que tenían decretados paros por los sindicatos, ¿no? Paros, nadie podía coger autobuses y el señor Milei decidió que los altavoces de las estaciones de autobuses les recordaran a la gente que iba a perder su día de trabajo porque no tenía un autobús que coger, que aquello estaba organizado por dos sindicalistas que querían mantener sus privilegios. Estas cosas en España no pasan, pero sí en Argentina, en la Argentina de Javier Milei. Y para analizar todo lo que está pasando y echar este vistazo insisto, a la gran apuesta liberal de Argentina, hoy contamos con nuestro amigo Alan Riedmayer. Alan, ¿cómo estás? Buenas, Luis, gracias por la invitación. Desde Argentina, una de las personas que más de cerca siguen todo lo que está llevando a cabo el señor Milei.
Y decía yo lo la rebaja del riesgo país, la reacción a los paros en el transporte. ¿Tú tuviste la ocasión de oír estas locuciones en directo? Sí, algo vi que ponían en las estaciones de tren. Lo que pasa acá es que están tocando absolutamente todas las vacas púrpuras, intocables de toda la vida, que con las que extorsionaban muchos esos sindicalistas, con los jubilados, con el tema de los estudiantes, todos temas candentes e intocables, que cuando se los tiran a Milei lo patea a las gradas, como dicen en España. Vamos a recordarlo, por si alguien se perdió ayer el programa. Creo que tenemos el corte de audio con lo que sonaba en las estaciones de autobuses por el paro en el transporte. Tengo a Víctor buscando el corte. Bueno, ahora lo encontraremos, lo vamos a poner. Pero otra de las informaciones que tenemos hoy es que Milei interviene en la Casa de la Moneda. ¿Cómo es esto, Alan? Como intervino un montón de entes todos los días sin frenar. Y la Casa de la Moneda, a ver, al fin y al cabo lo que se busca es hacer más eficiente, si se puede importar, si se puede comprar esos billetes, los billetes que se imprimen, ¿para qué los vamos a producir? Si no somos eficientes produciéndolos. Es más, con la inflación que causó Sergio Massa el año pasado, hace un año y medio atrás incluso, se importaban billetes desde China, desde Brasil, desde Malta. Justamente con el gran proceso inflacionario no alcanzan los billetes, había que ir con un carro más o menos al supermercado para poder comprar todo, y bueno, y se empezó a importar. Ya con Sergio Massa, o sea, lo que está haciendo es solamente lo eficiente. Bueno, y por eso tiene tanto sentido y es tan simbólico que se intervenga en este caso la fábrica de imprimir moneda. Es que no puede ser, o sea, pocas cosas más simbólicas hay que estas, ¿no? Absolutamente, y después de esto culmina este proceso de intervención en esta cosa monetaria, culmina en la intervención del Banco Central. Léase el cierre del Banco Central. ¿Qué ha pasado? Eso todavía hay mucha gente que lo duda, ¿eh? Incluso dentro del ámbito liberal, Alan, muchos dicen, si quiero ver cuando ya levante el cepo, cuando la cosa funcione, si se atreve a terminar de quitarse de en medio al Banco Central argentino. Tú apuestas, tú confías. ¿Qué punto hay ahí, Luis? Que es muy importante, que está bueno, porque claro, yo tengo incluso muchos amigos liberales todo que dicen, no dan señales de levantar el cepo, no están dando señales de levantar el cepo, va a tardar más. Pero yo justamente escribí una frase que incluso que el presidente la entiende bien, porque incluso la retuiteó, que es una frase que dijo Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal, en 1987, en una reunión con los gobernadores, que dijo, desde que me he hecho presidente de la Reserva Federal, he aprendido a balbucear de forma incoherente. Si mis palabras les parecen excesivamente claras, es que no me están entendiendo. Milei entiende el factor sorpresa y por eso, cuanto más aleja las expectativas y más lejos tenga las expectativas, ahí va a dar el batacazo. Otro batacazo que ha dado Javier Milei en Argentina estos días es que ha reemplazado a su canciller, a la ministra de Exteriores, a Diana Mondino, y lo ha hecho además de una manera fulminante después de que Argentina, a través de Diana Mondino, votara a favor de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas. Claro, 187 votos a favor de levantar el embargo y 2 en contra de Estados Unidos e Israel. Y el presidente fue muy claro desde el inicio que está 100% alineado a Estados Unidos e Israel. De todas formas, Diana Mondino es un excelente profesional, ha sido directora de un montón de empresas, es una mujer muy respetada en el ámbito privado, por eso yo realmente valoro mucho el trabajo de Diana Mondino y de Javier Milei, de ambos, y bueno, entiendo que seguramente debe haber sido un desencontronazo entre las partes, algo que no se pusieron de acuerdo, y bueno, la última palabra la tiene el presidente. Sí, pero Manuel Adorni fue clarísimo. El nuevo canciller de la República Argentina es Gerardo Bernstein. Sí, otro crack también, muy bueno, que era el embajador de Estados Unidos. Bueno, Alan, una de las cosas que más nos gusta hacer aquí en esta ventana que abrimos para ver esa gran apuesta liberal en Argentina
es ir apuntando sectores o empresas que tanto José Ignacio del Castillo, el profesor José Ignacio, como tú, una semana uno y otra semana otro, vais viendo. Entonces yo lo que hago es que las voy apuntando, ¿sabes? Y el día de mañana pues iremos viendo cómo han ido esas apuestas, en este caso, sobre sectores. Disclaimer necesario, no son en absoluto recomendaciones de inversión, son simplemente, bueno, pues empresas o sectores que tú observas que pueden, por ese análisis que haces, pueden tener, digamos, un potencial muy fuerte a futuro si finalmente esa gran apuesta liberal de Javier Milei sale adelante y Argentina empieza, o sea, abandona la senda de empobrecimiento que lleva comandando durante los últimos 50 años y abraza las ideas de la libertad por completo, permitiéndoles entrar en el terreno de la prosperidad. ¿Cuáles son los sectores así? Ya me hablaste de Vaca Muerta, me hablaste del agro. ¿Alguna empresa concreta, algún sector que te guste más, que estés monitorizando en estos momentos? Y como buenas empresas, apostar al plan de crecimiento, porque acá hay un punto, y es que a mí personalmente hoy me gustan empresas argentinas que cotizan en pesos en el mercado argentino. No puede comprarlo un español. Un español puede comprar solamente ADR, que cotizan en New York. Y sí, ahí tenés 21 opciones nomás. ¿A qué voy con esto? Que como bien saben, seguramente los oyentes, en el mercado se compran problemas y se venden las soluciones. Y hoy estamos yendo directo a la solución. Y entonces, con los múltiplos ya expandidos, ¿a dónde? Entonces hay que apostar al crecimiento futuro de qué sector. Y de vuelta voy por ejemplo, al energético, que te va a crecer exportaciones, la balanza comercial energética argentina, exportaciones menos importaciones, de 7.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares de 2030. Pero de todas formas, ¿a qué voy con esto? Hay que empezar a ser cautos con lo que se elige, porque Argentina si miramos el gráfico de la bolsa argentina, en los últimos 7 años pasó de $1.800 en 2017 a $230 en 2020 a $1.600 hoy de nuevo, un 570% de suba. Wow. O sea, ¿a qué voy con esto? Gran parte del éxito está empezando a entrar en precios y hay que empezar a ser selecto. Bueno, selecto y estar ahí, que es lo que estás haciendo tú desde siempre. ¿Ves cada día más apetito inversor por Argentina? Absolutamente, pero absolutamente. Eso se ve mucho en los bonos de deuda del Tesoro, que cotizaban a paridad del 20% en su mínimo y hoy al 64, 65 más o menos, que esa es la contracara del riesgo país. Y eso me da gracia, me parece gracioso, porque el riesgo país, Milei empezó con 2.600 puntos básicos. El viernes de la semana pasada rompió la barrera de los 1.000, terminó en 980 más o menos. El lunes no pude verlo, lo vi el martes, un pestañeo bajó a 880, o sea, la verdad están haciendo un trabajo tan congruente con la macro que el mercado, que es ineficiente de corto plazo, pero recupera su cordura en el largo, empieza a reconocer ese brutal trabajo en el orden macro, en las cuentas fiscales en orden, a contramano del mundo, que es una pólvora de deuda y déficit fiscal. Da la sensación, Alan, y no tenemos ya tiempo para más, lamentablemente, de que a más de uno se le va a quedar literalmente cara de tonto. Alguno que ha pintado a Javier Milei como un payaso, que ha pintado a Javier Milei como un loco, que ha pintado a Javier Milei como una persona peligrosa para no solo Argentina, sino todo el continente. Cuando todo esto termine de confirmarse y si continúa por la senda por la que va, más de uno va a decir, anda con el loco, anda con el payaso, que ha dado la vuelta como un calcetín a Argentina y ahora es polo de prosperidad. Ese punto, Luis, es espectacular. ¿Por qué? Porque hay muchísimos profesionales muy respetados en Argentina y seguramente ni hablar en España, que como son muy respetados, se ganaron ese respeto,
generalmente no, claro, quieren conservar siempre, son parte del statu quo, quieren conservar. Quieren conservarlo, pero no van a poder. Y aquí lo vamos a mirar. Alan Rittmeyer, muchísimas gracias. Una semana más. Muchas gracias, Luis. Abrazo. Y llegamos a esa cita semanal que tengo yo la suerte de mantener con Carmen Tomás, con Economía para Todos. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Otra semana más para mí. Otra semana más aquí en Con Ánimo de Lucro. Una maravilla. En este ratito en el que, como decimos nosotros en el gremio, cebamos el programa de Economía para Todos de este fin de semana. Vamos a empezar por el final. ¿A quién tienes este finde? Este fin de tengo al profesor Raga, por favor, y a Carlos Costa. ¡Hombre! Menuda Vamos, pareja. Jolín, menuda compañía tienes, no me lo pierdo. Sí. No me lo pierdo nunca, pero este fin de semana con más motivo. La economía en estado puro y la economía y la política y todos sus alrededores. Y además, Carlos, que nosotros le conocemos desde hace mucho tiempo, y habrá quien piense y dice, bueno, este hombre tiene una calculadora en la cabeza, se acuerda de todos los números. Tremendo. ¿Tendrá algún truco? No, señores. Carlos Cuesta no tiene ningún truco. Tiene una retentiva y una memoria espectacular para todo lo que hace, pero también para los números, ¿no? Es increíble cómo recuerda las liquidaciones de IRPF, etcétera, etcétera. Sí, es impresionante. Bueno, pues cuéntanos un poco el menú que tenéis. Pues mira, dado que el miércoles a las 21 horas el Gobierno no tenía otra cosa mejor que hacer que meter unas enmiendas de la reforma fiscal que iba a presentar a Bruselas, pues nos van a meter un errejón, casi mejor dicho, con nocturnidad y alevosía, ¿eh? Un rejonazo de esos de no te menes. Va a subir el diésel, casi 10 céntimos, el IVA de los pisos turísticos, se mantiene el de la banca, el IRPF, el tabaco, el cigarrillo electrónico, en fin. Solamente y porque Junts no se lo iba a votar, ha decaído el impuesto sobre las energéticas y además, pues por esas amenazas absolutamente comprensibles de estas empresas que ya, por ejemplo, Repsol pues había anunciado su marcha de España con algunas inversiones en hidrógeno, esa cosa que le gusta tanto y que nos vende tanto Sánchez, pues mira, ahí lo tienes. Así que bueno, ha decaído, ya te digo, que no porque el gobierno quisiera, sino porque no le queda más remedio. Desde luego que sí, pero fíjate, yo aquí también tengo una teoría importante que poner encima de la mesa, y es que en este caso Repsol desde el primer día que se aprobó esa tasa extraordinaria, ese impuesto a los supuestos beneficios caídos del cielo a energéticas y también a banca, mantuvo su oposición y la ha hecho evidente, la ha hecho pública, la ha comunicado, cada vez que ha tenido ocasión ha cargado contra este impuesto, y luego lo único que ha hecho, más que amenazar, Carmen, a lo mejor ha sido, casi podríamos decir que lejos de una amenaza, ha sido la comunicación de una decisión estratégica en función de la situación que vive España. Oye, pues si yo tengo inseguridad jurídica aquí, tengo una normativa fiscal loca que además viene en contra de mis propios intereses de manera exclusiva, porque apunta contra mí como empresa del sector energético. Oye, pues chico, yo en mis decisiones, en la libertad de la toma de decisiones que tengo, pues digo que los proyectos que va a iniciar, para iniciarlos en peores condiciones y además sin saber qué puede suceder mañana, pues me los llevo allí donde tengo algo más de seguridad jurídica, ¿no? Claro, un impuesto que además es sobre los ingresos, que ya tienen otros sobre los beneficios. Y luego ha sido fundamental en este caso, como son los políticos, claro, como una de las inversiones que estaba en vilo es la de las químicas de Tarragona, pues han dicho, mira, o lo quitáis o no lo voto, con lo cual me da igual, que me da lo mismo. Eso sí, el impuesto a la banca sale con el PNV, que lo que quiere es recaudarlo ellos para luego darle subvenciones a sus empresas allí, con la matriz allí, pero que en todo caso va a suponer, ya hay unos cálculos de en torno a los 25.000, 30.000 millones menos de crédito. Así que gracias en nombre de las pymes, de los autónomos, de las familias. Gracias. Estos son los que se oponen PNV y al gobierno. Estos son los que se oponen, Carmen, a la OPA de BBVA sobre Sabadell, porque dicen que puede restringir la competencia en Cataluña y Valencia, y que esto iba a significar peores condiciones en la concesión de crédito a pymes.
Y sin embargo te dispones a poner un impuesto sobre los... creo que además el impuesto que han puesto encima de la mesa para la banca va sobre los intereses que cobran los bancos por sus créditos. Es decir, lo que vas a hacer es encarecer todavía más el crédito, lo que se traduce en mucho menos crédito para aquellos que más lo necesitan, ¿no? Sobre todo en un momento como el actual, que no hacen nada más que pedirte montones de requisitos, montones de cosas, y en un momento en el que, oye, el consumo privado no acaba de tirar, todo lo que tenemos encima de la mesa es consumo público, de ahí que hasta el FMI haya dicho que el 59% del PIB, del crecimiento del PIB desde el año 19, se debe al gasto público, que es verdad que el PIB macroeconómico ha vuelto a subir este tercer trimestre, pero gracias al consumo público. La gente está hasta arriba y encima le metes más impuestos. Y otra cosa, la declaración conjunta, que se la quieren cargar, afecta a 3 millones de contribuyentes y van a ingresar otros 2.000 millones. Venga, para la buchaca. No, tremendo. Luego, la jornada reducida, que ya las amenazas son nada veladas, ahora les quieren poner el caramelito de las ayudas de los 6.000 euros y claro, no creo que muchos traguen porque las ayudas ya sabemos que no llegan. Claro. O sea, y si luego llegan las tienes que meter en los ingresos, con lo cual al final acabas tributando, con lo cual al final la ayuda se queda en una broma. Es tremendo, es seguir esquilmando a la clase productiva, estar metiéndonos la mano en los bolsillos, pero a unos niveles que hacía mucho que no se veían, ni siquiera han hecho bueno a Montoro. Carmen, ¿quién nos lo iba a decir? Y todo para decir que nos dan paguitas, para luego que si 6.000 euros por aquí, que si ahora os reduzco la jornada para que podáis tener tiempo libre. La bolita. En un país donde la productividad va en caída libre, o sea, es tremendo, ¿no? Va en caída libre y de hecho hay ya un dato que está las horas perdidas por bajas laborales en máximo histórico. Así Fíjate. Que ahí tienes la razón. Y luego otra cosa muy importante, autónomos, subida de las cotizaciones y además 35 folios de reglamento para ver cómo se hace la factura electrónica. Que hay que contratar a no un asesor, a dos, para intentar entender de qué va esto. Y mientras tanto, por supuesto, los precios que han vuelto a subir. Y luego muy interesante lo de los aranceles chinos a los coches chinos, el cierre de 3 fábricas de la Volkswagen y miles de empleados a la calle, así que veremos si eso tiene luego, efecto mariposa en otras plantas de producción de coches, porque, sí. Claro, es que las fábricas les habían dicho dejar de producir combustión y venga a producir eléctricos y luego resulta que la gente pues no los compra porque son muy caros, porque son muy no sé qué, porque no tienes dónde enchufarlo, en fin. Bueno, y no solo eso, sino el tremendo incremento de costes productivos, de costes a la producción que les ha metido la normativa europea a sus propios fabricantes en términos de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, algo que ha hecho que estos automóviles lleven mucho tiempo tratando de competir en una industria muy activa, con muchos competidores, con cada vez mejores productos que vienen de fuera de las fronteras europeas y han tenido que competir con manos a la espalda. Y les pusieron primero una mano a la espalda, luego la otra, y ahora, claro, nos llevamos las manos a la cabeza cuando una compañía como Volkswagen te dice que los resultados son los de... Vamos, que ya no es pre-COVID, es que son resultados del COVID. O sea, el hundimiento del COVID es lo que acaban de igualar, ¿no?, en este tercer trimestre. Y tenemos a Mercedes publicando profit warnings, es decir, diciéndole al mercado, oye, que no voy a alcanzar ni de lejos los beneficios que yo tenía estimados. Incluso en Estados Unidos Ford también está atravesando problemas. Mucho ojo a la industria de los fabricantes de automóvil. Sobre todo porque en España es una de las grandes industrias, no solo la industria propia de la fabricación de coches, sino todas las auxiliares del automóvil, de fábricas de auxiliares, y son cientos de miles de empleados, 2 millones de personas que dependen del sector del automóvil. Así que muchas gracias, 2030, von der Leyen y su suegra. Eso es. Carmen, vamos a recordar a todos nuestros oyentes a qué hora pueden sintonizar con Economía para Todos y cómo te pueden ver.
Pues muy bien, estaremos a las 2 en Es Radio el sábado y a las 3 y la redifusión es más días de la semana, a las 3, pero el sábado a las 3 ya lo pueden ver en el Libertad Digital Televisión y luego pues en el podcast, pues donde cada uno quiera, pueda y le interese. Cuando quieran, pero que no se lo pierdan. Eso es. Oye, y sé que luego días después está ahí el vídeo en YouTube, que yo es lo que luego brujuleo, ¿sabes? Exacto, Yo también. Es lo que veo. Se me olvida a mí el YouTube, pero también. Ahí le veo la cara, al profesor Raga, Cuesta, a ti, en fin, es más divertido. El profesor Raga que siempre nos da alguna lección magistral y la gente lo valora mucho porque a veces las cosas hay que entenderlas no solamente por razones políticas o no, sino por qué pasan las cosas a veces, ¿no? Y de dónde, cómo están por dentro, ¿no? Como de toda la vida de Dios, pues el PIB es el PIB y el PIB por persona es el PIB per cápita y por qué todo nos cuentan que sube, pero al final resulta que no es por lo que nos gustaría, que es el consumo y la inversión, ¿no? Que es una economía que crece sana. Eso y no porque el gobierno no para de gastar y de consumir. Eso es. Bueno, pues estaremos muy pendientes de Cuesta, Raga y de ti todas las semanas. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un besito, chao. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos haberles ayudado, entre otras cosas, a entender cómo funcionan todas las ayudas que ahora se ponen en marcha. Esperamos haber sido de ayuda, aunque sea un pequeño granito de arena en este caso, para los afectados por esa dana, que nos hayan podido sintonizar y que les hayamos podido ayudar un poquito a saber qué alternativas tienen ahora para tratar de poner solución a los enormes problemas que se les han venido encima, que les han arrollado y nunca mejor dicho. Señores oyentes, nos despedimos aquí. Hasta mañana. Es Radio Libre Mercado. 105.7 FM.